noches ya a todos y a todas. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Y el acta de la sesión primera constitutiva queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios y la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 20.372 del Secretario General de la Corporación, de fecha 23 de abril, por medio del cual comunica que la diputada Camila Musante reemplazará en forma permanente al diputado Cristian Tapia. En el mismo sentido, el oficio número 20.373 del Secretario General, de fecha 23 de abril, mediante el cual informa que el diputado Cosme Mellado reemplazará en forma permanente al diputado Luis Maya. Un correo del asistente del subsecretario de Telecomunicaciones de fecha 28 de abril, mediante el cual excusa la asistencia del subsecretario, señor Claudio Araya, a la sesión del pasado lunes 5 de mayo, debido a que se encontrará en comisión de servicio en el extranjero. No obstante, solicita a la comisión la posibilidad de presentar lo solicitado en una próxima sesión, dado que esta subsecretaría cuenta con toda la información que ha sido expuesta en las comisiones de la corporación. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, de fecha 24 de abril, en respuesta al oficio 5, por medio del cual comunica que el funcionario del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, don Rafael Torres, investigador del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, asistirá de forma presencial o telemática a las sesiones de esta Comisión Especial Investigadora. Asimismo, informa que el señor Torres podrá articular el apoyo de de otros profesionales en esta asesoría. Un oficio del secretario ejecutivo de la Corporación, de fecha 6 de mayo, mediante el cual comunica que el diputado Nelson Venegas reemplazará en forma permanente al diputado Juan Santana, y finalmente un correo de la secretaria de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 7 de mayo, por el cual excusa la asistencia del secretario ejecutivo, señor Marco Mancilla, a la sesión de hoy, debido a que se encontrará fuera de Chile. Asimismo, comunica que asistirá en su representación el secretario ejecutivo subrogante, señor Mauricio Funes, junto al jefe del Departamento Eléctrico, señor Danilo Zurita. Toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces le damos la bienvenida a la diputada Camila Musante, también al diputado Cosme Mellado y también al diputado Nelson Venegas, quienes se suman como reemplazo de la comisión, y por supuesto al diputado Beltrán, que también ya forma parte, el diputado Benjamín Moreno, el diputado señor Jaime Mulet. Y bueno, nos corresponde entonces, esta es la primera comisión en donde vamos a recibir audiencias. Ha sido solicitado que recibamos al Ministerio de Energía, también a la Comisión Nacional de Energía, y es por eso que agradecemos que nos acompañen. Por parte del Ministro de Energía está don Diego Pardo Lorenzo, además está el jefe de Sistemas Eléctricos de la SEC, señor Cristian Illanes Mujica, la jefa de División Jurídica de la SEC, señora Nadia Muñoz Muñoz, la jefa de asesores, señora María Ignacia García, el jefe de comunicaciones, señor Andrés Muñoz, y el asesor legislativo, don Fernando Monsalve. Por parte de la Secretaría Ejecutiva, suplente de la Comisión Nacional de Energía, está el señor Mauricio Funes Huerta, y también el jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, Danilo Zurita Oyarzún. Es para nosotros de especial interés, y agradeciendo a todos los equipos que están acá presentes, los parlamentarios tenemos siempre trabajo en líneas de legislación y también de fiscalización, y entre varios temas. Entonces es para nosotros importante que las exposiciones puedan hacerse de forma lo más asertiva posible, cosa de poder resolver dudas en caso de que las hayan, y que el trabajo de esta comisión tiene una perspectiva de política pública, de proponer mejoras para aumentar la confiabilidad del Sistema Nacional Eléctrico, y con eso también que hagamos un esfuerzo tanto privado como el Estado en caso de requerirlo. Pero aquí hemos incorporado además como competencia de la comisión el corte de suministro eléctrico, la demora en la reposición y la caída de las telecomunicaciones por parte de las empresas de telecomunicaciones. Esos son los tres focos que vienen en el documento constitutivo. Entonces, sin más, si la comisión tiene alguna palabra respecto a puntos varios o sobre la cuenta, le damos la palabra entonces al señor ministro. Don Jaime Mulet está solicitando. Sí, una cosa antes, por si después tenemos problemas de constitución, digamos. Solo pedir, presidente, que se invite a la comisión a la Asociación de Funcionarios del CERNAC, a propósito de que hubo una información que se entregó en algún momento donde el CERNAC estaba tomando algunas medidas de la manera de registrar los apagones que no correspondían al menos a la función normal y natural de la SEC, donde se estaban, en el fondo, alterando las estadísticas y el sentido que tiene el CERNAC. Creo que eso es muy importante, y quisiera yo que invitemos a la Asociación de Funcionarios. Entiendo que ellos son los que han hecho esta objeción también. Del Servicio Nacional del Consumidor. Del CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor. ¿O quién es el problema? Presidente,
Diputado Cosme Mellado. Sí, en la misma línea, presidente, solicito también que se invite a un concejal de la comuna de Las Cabras y también a dirigentes de la misma comuna y vecinos y dirigentes de la comuna de Navidad. Allí es donde más reiteradamente se da estos cortes hasta altura, hoy día. Semana a semana todavía hay muchos cortes de luz en la comuna de Navidad que quedan en el Secano Costero, en la provincia de Cardenal Caro, en la región de O'Higgins, presidente. Para que se invite a través de secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, diputado, ¿usted nos puede hacer llegar la propuesta de las audiencias? Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Juan Carlos. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios y también a los señores invitados. Señor presidente, quisiera también que me permita invitar a algunas personas de la región de la Araucanía, que en su minuto daré los nombres respectivos de sus cargos, porque tenemos varias comunas que en realidad los cortes son bastante prolongados y han habido algunas situaciones bien complejas. Eso, señor presidente, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Les parece que entonces fijemos una audiencia, o sea, una sesión para poder analizar ambos casos y con toda la disposición a poder analizar las particularidades que muchas veces quedan fuera del dato nacional? Así que, ¿así se acuerda entonces? Así se acuerda, y vamos a ofrecer la palabra al ministro de Energía, don Diego Pardo, para que pueda comenzar la exposición y luego eso, en la forma en la cual estimen, continúa con la exposición. Sí, señor presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a los señores diputados y diputadas que nos acompañan hoy. Voy a hacer una breve introducción, aspectos institucionales que tienen que ver con el marco normativo inicial del proceso de entrega de la información en el caso de un apagón. Aquí estamos hablando de un apagón, una más atrás, de un apagón total como el que ocurrió en febrero de este año. Sin perjuicio de eso, también disponible para abordar las preguntas sobre situaciones distintas al fenómeno de febrero en cada uno de los distritos o localidades donde tengan requerimientos también. Algo sobre la entrega de información y el marco normativo que la regula. Es importante entender que cada uno de los pasos asociados a lo que viene después de un apagón de estas características está detalladamente regulado en la normativa. Y es importante detallar aquello. Posteriormente, cómo transcurre el procedimiento institucional que tiene nuestro país para determinar las causas primero y después las responsabilidades. Las causas tienen un proceso administrativo determinado y con posterioridad a eso hay responsabilidades y consecuencias asociadas particularmente en dos sentidos específicos. Todo lo que tiene que ver con la compensación a clientes finales por la energía no suministrada. Y aquí es importante, de nuevo, lo que hemos hecho en otra oportunidad es diferenciar entre las compensaciones que están regidas por la legislación eléctrica o las compensaciones que tienen que ver con el aspecto sectorial, que son aquellas que se gatillan por la energía no suministrada y por cómo, digamos, esa energía no suministrada se compensa. No tiene que ver con otras posibles compensaciones, en particular con aquellas que tengan que ver producto de la aplicación de la ley del consumidor. Eso es más bien competencia de otro servicio, en particular del Servicio Nacional del Consumidor. Y a su vez, explicar de alguna manera cómo se determina el proceso sancionatorio en esta materia cuando se determina que existen incumplimientos normativos. No existen incumplimientos normativos, se abren dos espacios de sanciones distintas, hay dos grupos de fiscalizados distintos. Por un lado, los coordinados, las empresas que son sujetas a coordinación en el Sistema Eléctrico Nacional, y por otro lado, el Coordinador Eléctrico Nacional como ente autónomo también es sujeto de fiscalización por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y tiene también un estatuto disciplinario especial. Y a su vez algunos antecedentes para finalizar, algunos antecedentes sobre otros apagones ocurridos en Argentina, Texas, Brasil y España recientemente. Si vamos a la siguiente,
Lo primero que es importante entender es que lo que comúnmente llamamos apagón es una categoría que está regulada en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, en particular en el capítulo 7. La ocurrencia de un apagón tiene que ser confirmada por el Coordinador Eléctrico Nacional, que tiene que hacer una serie de instrucciones para constatar que efectivamente, digamos, el corte de suministro que se observa en un domicilio en particular, en un comercio en particular, tiene las características de un apagón. Y en particular, toda la información no operativa hacia las autoridades, pero también hacia la ciudadanía, corresponde al Coordinador Eléctrico Nacional, canalizada a través del Coordinador Eléctrico Nacional, quien es quien tiene que informar a las autoridades sobre el apagón, debe dar cuenta del estado de las instalaciones y el proceso de recuperación del servicio, así como, y esto es importante, un tiempo estimado de reposición. Eso se establece claramente en el artículo 733 de la norma técnica de calidad del servicio, que en el artículo 7-33, literal A, establece que el coordinador deberá informar a la superintendencia y a la comisión sobre el apagón, informando su extensión, el estado en que quedaron las instalaciones del sistema interconectado, los recursos disponibles para la recuperación y el tiempo estimado que demandará este proceso. Eso es, de alguna manera, la descripción textual del deber que corresponde al coordinador en esta situación. También debe confeccionar los comunicados oficiales y enviarlos a las autoridades y proveer cualquier otra información que sea requerida por las distintas autoridades sectoriales y elaborar los comunicados de uso interno del propio coordinador. Además de lo establecido en la norma técnica de calidad del servicio, de seguridad y calidad del servicio, en particular, el protocolo de comunicación para este tipo de eventos también está regulado, a su vez, de manera infrarreglamentaria, por un ordinario, el 1245 del año 2014, donde establece de manera bastante detallada, todos estos documentos van a quedar a disposición, por cierto, de la comisión, aunque son públicos, pero los dejaremos hoy igualmente, donde se establece en el numeral 3 con detalle el tipo de comunicaciones que corresponde hacer frente a un evento tipo G1, que es el de estas características. ¿Qué ocurrió en el evento de febrero? El evento de febrero ocurrió cerca de las 3 de la tarde, cerca de las 11 de la noche del mismo día. Se envió por parte de esta Secretaría de Estado al Coordinador Eléctrico Nacional una carta, que es esta carta que también vamos a dejar a disposición de la comisión, donde se le solicita, en atención al numeral 3 de este protocolo de comunicación, que dé cuenta por escrito de cómo se había cumplido estas obligaciones de comunicación. Y en particular las que se leyeron en el artículo 7-33, literal A, de la norma técnica de calidad de seguridad y calidad del servicio. Esta carta fue inicialmente respondida por el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, un par de días después, el 27 de febrero, donde lo que señala el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico es que da traslado de la petición del Ministerio a la dirección ejecutiva del propio Coordinador Eléctrico Nacional, que a su vez, el día siguiente, observa que, y voy a leerlo literalmente para evitar interpretaciones sobre el particular, que
señala textualmente que si bien el protocolo establece una frecuencia horaria de envío de reportes, considerando las múltiples acciones que se gestionaron a través de nuestro centro de despacho y control, se optó, o sea, el coordinador optó por actualizar la información solo ante modificaciones relevantes del estado del sistema. Esa es la respuesta de Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Frente a aquello, esta Secretaría de Estado contestó a la carta señalando que, aclarando que únicamente durante el día del apagón se recibió una comunicación al correo de emergencia del Ministerio el 25 de febrero a las 18:47 y la siguiente se recibió en verdad el día siguiente, el 26 de febrero a las 12:41, siendo esas las únicas dos comunicaciones oficiales que se hicieron llegar al Ministerio en cumplimiento de este... Vamos a entregarla. Y finalmente, a la luz de estos antecedentes, esta cartera de Estado puso estos antecedentes a disposición de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la que tiene que determinar si es que efectivamente se dio o no cumplimiento al artículo 7-33 literal A, B, C y D de la norma técnica sobre seguridad y calidad del servicio. Ahí tiene. Disculpe, ¿hay un plazo sobre el cual tiene que responder la superintendencia? ¿Perdón? Yo entiendo de lo que usted dijo, que los antecedentes fueron remitidos a la superintendencia. Para que la superintendencia evalúe si es que hay un incumplimiento normativo, no me corresponde a mí ni tampoco al ¿Sabe si hay Ministerio. un plazo para dar respuesta a esos documentos que envió? No, no hay un plazo. La superintendencia, en caso de formular cargo, lo hará una vez que tenga todos los antecedentes, que lo voy a ver, digamos, en la lámina siguiente, si podemos avanzar. Bueno, esto es el marco normativo que estaba hablando. Si se fijan, el procedimiento asociado para la determinación de las causas y las responsabilidades, en el caso de un apagón como el sucedido en febrero, consta de las siguientes 4 etapas. En la primera de estas etapas, durante 48 horas desde la falla, se le debe informar al CEN los aspectos básicos relativos a la falla, dónde se produjo, el tiempo estimado de duración, la causa presunta. Esta información tiene que hacerse entrega al Coordinador Eléctrico Nacional por parte de las empresas coordinadas. Después hay 5 días donde los coordinados deben informar respecto de lo ocurrido, cómo funcionaron las protecciones, las maniobras de reposición y la cronología específica en particular. Después hay 15 días donde el CEN debe emitir lo que se llama EAF o Estudio de Análisis de Falla, que envía a la SEC y se publica en su sitio web. Este estudio de análisis de falla ya fue publicado el 18 de marzo de 2025, es un documento que es público y entiendo que en la invitación que se ha hecho al Coordinador Eléctrico Nacional supongo que va a ser el aspecto principal de la exposición que harán. Una vez entregado este estudio de análisis de falla, ahí es cuando la SEC empieza a trabajar en la determinación de potenciales incumplimientos, tanto por parte de las empresas coordinadas como por parte del Coordinador Eléctrico Nacional. Voy a detallar los ámbitos de responsabilidad que corresponden a cada uno de manera separada, pero primero, cronológicamente, lo que viene es la determinación de las compensaciones. Nuevamente, hay dos tipos o distintos tipos de compensaciones, típicamente al menos dos. Una, las que tienen que ver con la legislación sectorial, la legislación eléctrica, que es una compensación que tiene que ver con con la energía no suministrada en el caso de fallas producidas a nivel de transmisión, como la que estamos hablando actualmente. Más allá de que el origen de la falla y sus causas corresponde al Coordinador Eléctrico, entiendo, cuando sea invitado a pronunciarse al respecto, es claro que la falla se produjo a nivel de transmisión, ahí no hay digamos, ninguna novedad en decirlo. ¿Cómo se trata de una falla ocurrida a nivel de transmisión? Lo que ocurre es que el valor de la energía no suministrada se multiplica por 15 veces la tarifa vigente y eso es lo que determina la compensación a pagar. ¿Sí?
Ahora, esa compensación está sujeta a techos legales, que es un techo de doble entrada, como máximo un 5% de los ingresos regulados anuales en el año calendario anterior de la persona responsable y sujeta a ese pago. Gracias, señor presidente. Y la segunda posibilidad es un monto máximo de 20.000 unidades tributarias anuales. Como los potenciales involucrados en esta compensación a pagar son de distinta naturaleza, es muy difícil estimar lo primero. Lo segundo fácil de estimar, son cerca de 16 millones de dólares. Por persona obligada a pagar las compensaciones hasta completar este máximo o techo, que es toda la energía no suministrada multiplicada por 15. Si seguimos adelante, en términos de procesos sancionatorios. Este es el corazón de las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que efectivamente lo que hace es sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias vigentes, y en particular la multa aplicable para una infracción gravísima. Esta es un acto que produzca una falla generalizada en el funcionamiento del sistema eléctrico, o sea, una falla como la observada en febrero de este año. Es una falla gravísima, porque produce una falla generalizada en el funcionamiento del sistema eléctrico, y la multa asociada a ello son 10.000 unidades tributarias anuales, alrededor de 8 millones de dólares. De nuevo, este es un techo que se aplica por infractor y por infracción. Para ello hay un periodo de formulación de cargos, una etapa de descargo y periodo de prueba, una resolución de la SEC que impone la multa y eventualmente recursos administrativos o judiciales sobre la base de la sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. A la pregunta que hacía el señor presidente, no existen plazos asociados al procedimiento sancionatorio, a excepción del plazo de dictar la resolución final, que es 30 días contados desde la última diligencia ordenada en el expediente. Y a su vez, la ley 19.880 establece un plazo máximo de 6 meses para los procedimientos administrativos en general. No solamente los coordinados son sujetos de responsabilidad ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible y sujetos a fiscalización, sino también su consejo directivo. Es importante entender que en la arquitectura institucional de nuestro sistema eléctrico, el consejo tiene una atribución específica, que es velar por el cumplimiento de la normativa vigente de competencia del Coordinador Eléctrico Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional es un ente autónomo, cuyo funcionamiento, cuyo presupuesto, cuyos principales autoridades no dependen principalmente del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa autonomía se refuerza con la idea de que quienes primero deben fiscalizar que el coordinador cumpla la normativa es su consejo directivo. Esta autonomía reforzada fue parte del concepto que estableció la creación del Coordinador Eléctrico Nacional hace algunos años, casi 10 ya. La obligación del Consejo, de hecho, es informar a la SEC y a la CNE de cualquier infracción a la normativa por parte de los coordinados. Ellos tienen la obligación de supervisar, verificar si se han cumplido o incumplido la normativa y denunciar en caso de que se produzcan infracciones. Los consejeros, por cierto, pueden ser removidos por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, falta de idoneidad o incompatibilidad sobreviniente, y el procedimiento de remoción es iniciado por la propia Superintendencia de Electricidad y Combustible ante el comité de nominaciones que los eligió, que está integrado por la Comisión Nacional de Energía, un representante de Alta Dirección Pública, un representante del panel de expertos eléctricos y un representante del Tribunal de la Libre Competencia. A su vez, los consejeros también pueden ser multados individualmente, porque su función
es específica en la ley, verificar el cumplimiento normativo y pueden ser sancionados por infringir su deber de vigilancia sobre las acciones del coordinador. Estas sanciones, estas multas, sin embargo, tienen un techo establecido legalmente, que son 30 unidades tributarias anuales, cerca de 25 millones de pesos, que a su vez se pueden descontar de la propia dieta de los consejeros. Ministro, sobre el punto del diputado Jaime Mulet, tengo una consulta. Dos cosas, son principalmente autónomos, no dijo totalmente autónomos. Y quiero ver en qué grado, dónde está eso principalmente. Hay algo que son autónomos y en alguna parte no son autónomos. Y en segundo lugar, ¿quién aplica la sanción a los consejeros? Estamos hablando de los consejeros del coordinador. ¿Quién le aplica la sanción? La SEC. Y en último lugar, ¿es efectivo que se le pagó un premio al gerente, por desempeño al gerente del Coordinador Nacional Eléctrico? Ya apareció en la prensa y quiero saber si es efectivo y qué monto es, digamos. Pero esas tres cosas que se relacionan, perdón. Sí, encantado de que me interrumpan. Creo que es más provechoso para todos ir contestando las preguntas a medida que se presentan. Por su intermedio, señor presidente. La autonomía en la literatura especializada distingue tres dimensiones: autonomía presupuestaria, autonomía decisional y autonomía de nombramiento o determinación de las personas a cargo de los liderazgos de una institución. Los liderazgos de esta institución en particular, del Coordinador Eléctrico Nacional, radican en su consejo directivo, que son 5 miembros. En estos 5 miembros, el ministerio no tiene ninguna injerencia, de ningún tipo. No envía ternas, no procesa antecedentes. La Comisión Nacional de Energía es un servicio legalmente descentralizado, pero ellos participan, son quienes presiden el comité de nominaciones, que está formado, además de la Comisión Nacional de Energía, por un representante del Tribunal de la Libre Competencia, un representante del Consejo de Alta Dirección Pública y un representante del panel de expertos eléctricos. Esos 4 personas son las que determinan los nombramientos del Consejo Directivo, que tiene un procedimiento de renovación parcial. Cada cierto tiempo se van renovando. De hecho, recientemente fueron renovados 2 de ellos, que son los consejeros de más reciente incorporación, hace algo así como 6 meses. Fueron los últimos en incorporarse. Se renuevan parcialmente siguiendo de alguna manera el modelo de otras autoridades colegiadas en nuestra legislación. Esa es la autonomía en su faz de nombramientos. La autonomía decisional. Las decisiones del Coordinador Eléctrico Nacional no están sujetas a revisión del Ministerio. El Ministerio hace reglamentos, ejerce la potestad reglamentaria. También tiene el deber de ejercer la supervigilancia o tutela de los servicios descentralizados, en particular de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La Comisión Nacional de Energía, entiendo que su presentación lo va a mostrar, hace las normas técnicas, o buena parte de las normas técnicas, también lleva adelante procesos tarifarios, se encarga de ese tipo de cosas. La legislación eléctrica la interpreta la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En ambos casos, todos los reglamentos o la normativa infrarreglamentaria, que a través de normas técnicas o de interpretaciones administrativas, las normas técnicas de la Comisión o las interpretaciones administrativas de la Superintendencia, son obligatorias para el Coordinador Eléctrico Nacional. El ejemplo que yo les estaba mencionando de la norma técnica de calidad, de seguridad y calidad de servicio, esta es una norma emitida por la Comisión. Y esta norma es obligatoria para el Coordinador Eléctrico Nacional. Eso significa que el coordinador está obligado a informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Comisión sobre un apagón.
informar también su extensión, el estado que quedaron las instalaciones del sistema interconectado, los recursos disponibles y el tiempo estimado que demandará ese proceso. Ahora, los actos administrativos, no son administrativos porque no es un organismo público, pero los actos del coordinador eléctrico no están sujetos a revisión por parte de los organismos públicos, están sujetos a un sistema especial de impugnación ante el panel de expertos eléctricos, que es quien determina, por ejemplo, si una decisión en particular del coordinador eléctrico está o no ajustada a la normativa. Pero desde una perspectiva de su faz decisional, las decisiones del coordinador eléctrico, si bien está sujeto al cumplimiento de la normativa sectorial, son autónomas. No las revisa nadie más que el panel de expertos. O eventualmente si hay alguna ilegalidad, la Contraloría o los tribunales están sujetos al mismo, control de legalidad que cualquier ciudadano. En términos de autonomía presupuestaria, el coordinador eléctrico nacional también es autónomo, en el sentido que su presupuesto no se financia con fondos públicos. El presupuesto anual del Coordinador Eléctrico Nacional es financiado por todos los clientes a través de un cargo específico que se llama cargo por servicio público. Ellos presentan anualmente un presupuesto, ese presupuesto es observado y aprobado por la Comisión Nacional de Energía y financiado por todos los clientes en su boleta. Y en cada ejercicio anual también rinden cuentas del uso de esos recursos y tienen un auditor externo y en fin, y todos esos procedimientos asociados. Pero para responder a la pregunta, es autónomo tanto en cuanto al nombramiento de sus principales liderazgos, en cuanto a las decisiones que emite y en cuanto a su presupuesto. Coordinador Eléctrico Nacional, en nuestra jerarquía administrativa, forma parte de los organismos con mayor autonomía posible. El Banco Central tiene un diseño institucional similar, aunque en el caso del Banco Central tiene reconocimiento constitucional también. Tribunal Calificador de Elecciones, similar también. Pero son ese tipo de organismos con una autonomía reforzada, como se conoce en la literatura. Respecto a la pregunta del diputado Milet, por su intermedio, señor presidente, respecto del bono que habría recibido el director ejecutivo, señor Ernesto Huber, ¿es efectivo? Los montos son cerca de 70 millones, no me corresponde a mí dar detalles sobre aquello, creo que más bien corresponde al propio coordinador eléctrico nacional señalar las razones efectivas, pero lo que sí yo puedo decir es que es efectivo que ese bono fue pagado por un monto cercano a los 70 millones de pesos. Ya, gracias, ministro. Ahí sí puede... Sí, para ir redondeando y terminar con la presentación antes de darle la palabra a la comisión. Algunos aspectos que es importante tener en cuenta en la experiencia internacional. ¿Por qué es importante, yo creo, pequeño benchmark, si se me permite? Primero porque estamos considerando todos situaciones relativamente recientes. El de Argentina, que es, un caso que además involucró a otros países de manera similar al de España, es del 2019, el de Texas es de febrero del 21, el de Brasil de agosto del 23 y el de España de abril del 25. Ahí tienen de alguna manera una síntesis de las principales causas asociadas a apagones de este tipo. En todos se trata de demanda interrumpida significativa, de magnitudes iguales en el caso, similares en el caso de Argentina, mayores en el caso de los demás al que observamos en Chile. Los tiempos de recuperación varían. Argentina son cerca de 14 horas, en España fueron cerca de 12, Brasil fue más rápido, cerca de 6 horas, y también las sanciones involucradas y su significación. Simplemente yo sobre esta materia quisiera destacar un aspecto para no seguir extendiendo la intervención disponible a las preguntas, por cierto, que es que la determinación de las causas del apagón, de un apagón de esta naturaleza, de un apagón total, en un sistema nacional,
son extremadamente complejas. Lo que muestra estos 4 análisis, bueno, 3 en verdad, porque el de España fue incluso posterior al nuestro, entonces tienen menor claridad incluso que la nuestra respecto de las causas y responsabilidades. Tanto en Argentina como en Texas como en Brasil, las razones, las hipótesis iniciales con las cuales se inicia la investigación de las causas y la determinación de las responsabilidades no son exactamente las mismas que las que terminan. Eso no tiene un indicio al principio de ciertas posibilidades. En buena medida esos indicios se confirman, pero también aparecen nuevas corresponsabilidades, sobre todo porque es importante entender que una cosa es la falla inicial y esa es relativamente más fácil de determinar, un poquito más mecánica si se quiere determinar, pero posteriormente, ¿por qué una falla de esa naturaleza se extiende de manera nacional? En el caso chileno, desde Arica a Chiloé, una falla que ocurre de alguna manera en una línea que está a la altura de Vallenar, porque se propaga a todo el sistema nacional. Eso tiene múltiples causas y, por lo tanto, múltiples responsabilidades, que lo que muestra la experiencia comparada es que esas hipótesis van cambiando. Y a su vez, en la recuperación del servicio, también es importante determinar en qué medida se cumple la normativa aplicable. Todos los sistemas eléctricos modernos tienen alguna forma de plan de recuperación de servicio obligatorio, normado de manera detallada, o sea, cómo se tiene que hacer cada cosa, y lo que es también importante, remunerado. Los planes de recuperación de servicio, cuando uno establece en un sistema obligaciones de continuidad de servicio, esas obligaciones de continuidad de servicio son como un seguro, uno lo paga todos los meses, los clientes lo pagan todos los meses en su cuenta. El plan de recuperación del servicio, en particular en nuestro país, es un servicio complementario, está sujeto a remuneración, ¿sí? Es pagado por los clientes. Entonces, por lo tanto, tiene obligaciones asociadas y esas obligaciones hay que determinar caso a caso, con, digamos, la correspondiente bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de descargos y todo el procedimiento administrativo correspondiente, pero tiene que determinarse la responsabilidad por el cumplimiento de aquello. En todos estos casos, eso, en particular los 3 casos mencionados de Argentina, Texas y Brasil, las hipótesis que se barajaban inicialmente fueron solo parcialmente confirmadas por el análisis exhaustivo posterior. Hubo causas irresponsables que se fueron descubriendo a medida que la investigación progresaba, y en términos generales estamos hablando que en estos 3 casos la explicación definitiva y el establecimiento original de responsabilidad, sin perjuicio que después vienen juicios y los procedimientos de cargo y descargo siempre son lentos, pero al menos la determinación inicial de responsabilidad tomó cerca de 6 meses. Esos son los órdenes de magnitud de tiempo de respuesta en procedimientos administrativos en este, digamos, benchmark comparado. Si me permite, voy a dejar hasta acá esta presentación y le doy la palabra a la... Sí, vamos a dar ronda de preguntas. Está la diputada Marcela Riquelme, luego también el diputado Benjamín Moreno, por aquí el diputado Hugo Rey, yo también. Así que denle nomás, diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados por su intermedio, presidente, ministro. Mi duda, lo que nosotros conocemos del punto de vista legal de la responsabilidad objetiva, en este caso como una especie de responsabilidad objetiva por falta de servicio, es lo que jurídicamente más se asemeja a la sanción que nosotros aplicamos a las eléctricas, ¿no? Porque en el fondo lo sancionamos por la falta de servicio, por la demora en el cumplimiento de ciertas normativas, dado la estructura de la empresa modelo. Más que por lo que hacen, por lo que no hacen y debieran haber hecho. Y en ese sentido también quisiera preguntarle por la responsabilidad de los consejeros, a lo mejor del coordinador eléctrico. A lo mejor es algo que me puede responder mejor la SEC, pero yo sé que usted sabe, por eso le pregunto, ministro.
esa responsabilidad respecto de los consejeros del coordinador eléctrico también guarda relación con eso. ¿Es una especie de responsabilidad objetiva o tendríamos que buscar como negligencias o actuaciones individuales para poder sancionarlos eventualmente por una falta de servicio? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marcela Riquelme. ¿Les parece que planteamos todo uno por uno y después buscamos la respuesta uno por uno? ¿O prefiere ir directo? Yo solo lo veo por el tema del tiempo, pero si prefiere que vaya atendiendo. ¿Una ronda? Ya, sí, la recordamos. Yo igual estoy anotando. Diputado Hugo Rey, entonces. Ah, no, diputado Benjamín Moreno. Lo mío bien breve, presidente. Gracias por su intermedio. Preguntarle al ministro que pareciera ser que el más similar es el de caso de Brasil, ¿no es cierto? Por el funcionamiento incorrecto del sistema de protección en unas líneas. Y en ese caso, ¿qué se sabe de lo de Brasil que operó distinto? ¿Fue menor la cantidad de energía, porcentualmente hablando, que se desconectó, que permitió que tuvieran 2 islas? ¿O qué saben ustedes que hizo que los sistemas se comportaran distintos? Muchas gracias, diputado Moreno. Turno entonces al diputado Hugo Rey. Sí. Gracias, presidente. Bueno, solamente saludar al ministro, a quienes nos acompañan. Claramente acá se estableció, y nos dijo nuestra colega recién, la falta de servicio, la falta de respuesta, ¿no es cierto?, a los requerimientos de la puesta en marcha de las estaciones, de la red eléctrica, falta de previsión respecto de posibles situaciones que pudieran estar sucediendo, pero también acá hay otra cosa que no es menor, son los futuros problemas que podrían ocurrir por la falta de inversión en el resto del país. Y es uno de los temas que a mí me interesa muchísimo. ¿Qué pasa con Maule? ¿Qué pasa con Ñuble? ¿Qué pasa con O'Higgins? Una cantidad de proyectos que se habían presentado y que finalmente se han ido cayendo, se han ido dilatando, no se han producido. Y hoy día dependemos, por ejemplo, en toda la parte sur del Maule, de una sola línea de conexión eléctrica hacia la costa. Se cae y tenemos toda la costa de parte importante de la región del Maule a oscura. Tenemos una falta de potencia en gran parte también de la zona de Curicó Costa. Es decir, uno lo que ve, uno lo que aprecia es una mayor inversión en infraestructura eléctrica en estas regiones, sobre todo en la región del Maule. Hay problemas con la falla de transmisión, ¿no es cierto? Hay aumento de población en las zonas costeras, y este retraso de inversión en la red está generando hoy día inconvenientes. De hecho, el ministro lo sabe perfectamente. Gracias a una decisión administrativa que él desarrolló, no se tuvo que tomar la decisión de entregar la energía casi por goteo en ciertos sectores. Y esto es por una falta de previsión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que viene? O sea, una cosa es lo que pasó en el norte de Chile, que claramente que nos deja completamente expuestos como país. O sea, menos mal que no estamos en la guerra entre Ucrania y Rusia, nosotros no somos Ucrania, porque si no estaríamos perdidos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema eléctrico? ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa con las problemáticas que hoy día existen y con las inversiones que tienen que venir? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Hugo Rey. El diputado Cosme Mellado. Luego yo también voy a hacer unas preguntas. Gracias, presidente. Presidente, mire, esta comisión investigadora nace producto de las denuncias de varios vecinos afectados, ¿no es cierto?, sobre todo en los cortes extensivos de energía. Pero también esto, ajeno al tema de los temporales, también ha estado ocurriendo permanentemente, sobre todo en nuestra región de O'Higgins, lo planteaba hace un momento atrás. Pero también llama la atención la falta de fiscalización en las instalaciones de las empresas. Hay muchos transformadores, ¿no es cierto?, que se instalaron cuando existía una cantidad de clientes determinados. Se aumentó la población en algunos sectores y sigue la misma inversión de la empresa. Entonces, es imposible que puedan atender como corresponde a muchos vecinos que, en definitiva, se sienten que se autorizan estos proyectos de inversión de inmobiliaria. Ese es el tema. Entonces, no sé si hay una coordinación y eso también sería importante también poder
avanzar en ello, presidente, porque estos cortes de energía se producen en forma recurrente, producto también de la falta de inversión de las empresas, no es solamente por el servicio que entregan hoy día, sino que también producto de que no existe hoy día los elementos necesarios para entregar un buen servicio. Presidente, y también, por último, también cuando se invite a los dirigentes o autoridades locales, que esté presente el Ejecutivo también, presidente, sería importante. Gracias. Muchas gracias, diputado Comas Mellado. Me sumo a esa solicitud. En lo posible, cuando tengamos la sesión con autoridades locales, invitar ahí al ministro o en su defecto a alguien en su gabinete, porque para nosotros es importante el rol de energía en esta materia. Y yo quería poder plantear en dos ideas. Lo primero es que yo entiendo que aquí hay procesos que están en curso, investigativos, pero también hay información que es de público conocimiento y que creo que es importante tenerla a la vista como línea de tiempo de cómo ocurrieron los hechos para también ver cómo nosotros podemos ir levantando información. Yo no sé si después vendrá en la presentación por parte de la superintendencia como una línea de tiempo, cómo ocurrieron los hechos. La comisión. Tiene toda la razón, la Comisión Nacional de Energía. Pero eso me parece que es muy importante por lo siguiente, porque en primer lugar, un corte de estas características no es, a mi entender, y quería preguntarle al Ministerio, considerado una falla del sistema, primero que todo. Los sistemas eléctricos son cuantitativos, son exactos, no son cualitativos, fallan porque alguien mete mano en el plano material o bien porque hay un desbalance del sistema. Pero por sí solos los sistemas no presentan este tipo de fallas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vino la emergencia hubo vocerías de autoridades de gobierno que señalaron que esto era una falla del sistema. Yo considero que es clave la comunicación hacia la ciudadanía en medio de una crisis para poder no perder la confianza de la ciudadanía también. Lo segundo es en relación a si se puede objetivizar cuánto se tardó el plan de recuperación en lograr la recuperación, porque viene sabido que la empresa o una de las empresas a cargo de la gestión y el balance de energía entre consumo y generación reportó que el sistema SCADA que utiliza no habría estado operando, un sistema de mando y control. En consecuencia, si eso está verificado, ¿es así o no? ¿Y si el procedimiento que se llevó a cabo para la recuperación de la energía fue cumpliendo el plan de recuperación o no? Y lo último es en relación a las inversiones y la capacidad que tiene el sistema, la confiabilidad del sistema. Ahí bien lo señalaron algunos parlamentarios, pero también cuando se cayó se señaló por fuentes no oficiales que la caída fue porque se desconectó una línea que representaba más del 20% de la generación. 3 de la tarde, hora pic de radiación, posiblemente si la línea se hubiese caído a las 10 de la mañana no hubiese significado la caída de todo el sistema. Si nos puede confirmar o no aquello, de que la caída del sistema se dio porque la desconexión significó la caída de más del 20% de la generación que se está consumiendo en ese momento. Y de qué manera se puede orientar la construcción de infraestructura eléctrica para aumentar la confiabilidad del sistema. Y en la última consulta, pero ya como galletita, uno de los temas que nosotros harto estamos trabajando es cómo todos los proyectos de inversión en infraestructura crítica se relacionan o pasan por algún filtro de seguridad nacional. Esto porque en el país hay planes de guerra asociados al sostenimiento de los servicios básicos para situaciones críticas y de qué manera Defensa o ahora eventualmente el nuevo Ministerio de Seguridad participan o no en la decisión de la infraestructura eléctrica. Si es que hay alguna observación al momento de decidir que diga relación con la seguridad o la defensa nacional. Eso es cuanto yo quería plantearle al ministro. Si no hay más parlamentarios, entonces lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, respecto a la pregunta de la diputada Riquelme respecto al tipo de culpa
que le corresponde legalmente a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional es de dos tipos distintos. Hay una culpa que es culpa por acuerdos, su responsabilidad en concurrir a la adopción de acuerdos que vayan en contra de la normativa. Ese es un tipo de responsabilidad. Que en la literatura es lo que se conoce como responsabilidad por actos propios. Pero no solamente responden por actos propios, también responden por actos de otras personas, en particular porque los consejeros tienen el deber de monitorear el cumplimiento de el órgano del órgano Coordinador Eléctrico Nacional con todos los individuos e instituciones que lo componen. Y esta culpa, si me permite el latín, la colega me lo entenderá, invigilando, esta culpa invigilando es por el hecho ajeno. En ambos casos son estándares de negligencia, culpa subjetiva, pero por hecho ajeno y sujeta, digamos, a los límites de responsabilidad que ya se dan. Respecto de lo que mencionaba el diputado Moreno, por su intermedio, señor presidente, respecto de Brasil, efectivamente la falla en las protecciones es muy, digamos, es cualitativamente similar a lo que, digamos, al origen de la falla nuestra. El principal hallazgo durante la investigación en el caso de Brasil fue que encontraron, no a nivel de transmisión, sino a nivel de generación, un comportamiento inadecuado o que no se correspondía con, digamos, con los deberes y los servicios por los cuales eran remunerados algunos activos de generación que no se comportaron como correspondía a la hora de absorber carga, a la hora de desconectar carga y a la hora de reponer el servicio también. Esa otra parte, a nivel de transmisión, es algo que tuvieron más o menos claro desde un principio, de manera similar a la nuestra. En el caso de las responsabilidades que fueron surgiendo a nivel de generación, eso fue, digamos, la diferencia principal, digamos, en el caso de Brasil. Respecto a lo que menciona el diputado Rey sobre la falta de inversión en transmisión en Maule y Ñuble, es efectivo. Yo lo he dicho siempre, digamos, que desde que me tocó asumir el liderazgo de esta cartera, particularmente en las regiones de Maule y Ñuble, hemos tenido que enfrentar un retraso significativo en las obras de transmisión. Esto tiene una explicación económica. En su momento la pandemia y el aumento de costos producto del, digamos, del estrés en las cadenas internacionales de suministro para productos importados tuvo un impacto muy significativo en los costos de la construcción en general. Esto es algo que observamos en vivienda, en obras públicas, en servicios sanitarios, en telecomunicación, en todo tipo de cosas. También digamos, en temas de transmisión eléctrica. El tema es que en el tema en transmisión eléctrica nuestra ley era tremendamente rígida a la hora de adaptarse a situaciones como esta. Digo era porque efectivamente bajo, digamos, y lo recuerda bien la señora secretaria, porque esto es una ley que tramitamos recientemente en la Comisión de Energía, aprobamos la ley de transición energética, que permite entregar facultades adicionales y en la cual la Comisión Nacional de Energía en sus resoluciones reglamentarias ha trabajado en doble turno para tenerla lo antes posible y ya está en implementación. Nosotros esperamos, de hecho, que la línea de Charrúa-Chillán ojalá empiece su construcción en los próximos meses. Esta es una línea que le aporta resiliencia al sistema, pero tiene razón, efectivamente, en la zona a que se menciona el señor diputado, en el Maule, debido a la pérdida de la planta Licantén, la planta termoeléctrica Licantén, que fue objeto de inundación, y el propietario de la planta decidió no repararla, no reemplazarla, y por lo tanto ahí hay una pérdida significativa de generación en ese lugar. El aumento de demanda
durante el verano hubo que suplirlo con un decreto de emergencia que hasta hoy está vigente para la zona, pero obviamente ese decreto de emergencia no puede volverse permanente. La solución permanente tiene que venir más bien por el lado de la transmisión, y esperamos que estas herramientas adicionales que estamos implementando con la Ley de Transición Energética nos permitan abordar eso a la brevedad. Respecto a lo que menciona el diputado Mellado, por su intermedio, señor presidente, sobre la falta de fiscalización, efectivamente, el nivel de la frecuencia y cuantía de las sanciones, especialmente a nivel de distribución, cursadas en los últimos 6 meses es enorme, más que en, digamos, cualquier periodo anterior. La superintendencia ya ha cursado cerca de, creo que son como 25 millones de dólares en multas, si no me equivoco nadie, por ahí estamos. Sí. Y faltan muchos cargos todavía. Obviamente cuando uno tiene procesos de fiscalización de este tipo, que empiezan con sanciones que rompen como curva histórica, la pregunta es, digamos, estos incumplimientos estaban de antes y solamente se están detectando ahora. Bueno, cuando uno mira los estándares de calidad del servicio, hace todo el sentido que así haya sido. Ahora, el esfuerzo que hace de fiscalización que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también es importante ponderarlo en su justa medida. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, una institución centenaria, tiene 120 años, es nuestro regulador más antiguo de nuestro esquema institucional, tiene un presupuesto anual del orden de los 15 millones de dólares. Eso es lo que, digamos, el fisco destina a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que tiene un ámbito de fiscalización muy extenso. Incluye la electricidad, pero también los combustibles. La fiscalización de la SEC incluye la certificación de la leña y los calefactores a leña, el gas y los Califon que tienen ustedes en sus casas, tienen un QR, si ustedes escanean ese QR, digamos, esa certificación de ese producto, de esa manguera, digamos, de cada una de las partes de ese calefactor, está homologada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Los combustibles líquidos, las bombas de servicio, el fiscalizar que efectivamente el combustible que la gente echa en sus autos, en sus vehículos, sea efectivamente un combustible, especialmente en bombas de servicio más alejadas de la ciudad, requieren un esfuerzo de fiscalización importante, y además todo el sistema eléctrico, ¿sí? Todo el sistema eléctrico de distribución, de transmisión, de generación. Para todo eso tiene 15 millones de dólares anuales. El Coordinador Eléctrico Nacional, que se dedica únicamente a la transmisión y a coordinar, que es una tarea de enorme complejidad, pero más acotada en términos materiales que el de la superintendencia, tiene un presupuesto anual de 60 millones de dólares. 4 veces el de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En el primer caso, en el caso de la superintendencia, se paga con cargo al erario público. Todos los años lo discutimos en la ley de presupuesto. En el caso del coordinador eléctrico es otra vía, digamos, el cargo por servicio público. Pero esos son los órdenes de magnitud para que entendamos lo que supone este esfuerzo de fiscalización, que sin perjuicio de ello, yo quiero destacar que en los últimos 6 meses el esfuerzo de fiscalización se ha redoblado y se ha materializado en sanciones. Obviamente estas sanciones típicamente son objeto de apelaciones y recursos, ya sea administrativo o judicial, y por lo tanto no están afinadas todavía, pero ha habido un esfuerzo importante en avanzarlo. Y respecto de lo que menciona el diputado Brito, claro, el concepto de falla está definido normativamente y hay distintos tipos de, digamos, de falla. Esta es una dentro de las fallas posibles. Ahora, es importante entender que, primero, el sistema debería estar en condiciones de que no se produjeran este tipo de fallas. Esto apunta a que fue más bien un error de origen humano en la operación de este conjunto de instalaciones de transmisión, pero eso es una. La falla origen o raíz.
después el sistema tiene una serie de protecciones que deberían haber evitado que un evento de esta magnitud se transformara en un apagón. Y para eso hay planes de defensa para distintos tipos de contingencias, incluyendo las contingencias extremas. Si esta es una contingencia o no extrema, eso es algo que más bien le corresponde calificar al coordinador eléctrico. Pero en este caso ni siquiera hubo algo como un terremoto o un huracán, digamos, un evento climatológico asociado a la falla de la red. Por lo tanto, para evitar que una falla de esta naturaleza o un evento de esta naturaleza se propague, hay un plan. Ese plan de recuperación de servicio también es importante entender que es un plan que se remunera como servicio complementario. Y finalmente, ocurrida la falla raíz, ocurrida su propagación, viene la recuperación, que también es un servicio complementario y también tiene un plan de recuperación de servicio. Tanto el plan de defensa de contingencias extremas como el plan de recuperación de servicio son una manifestación bien clara y significativa de la autonomía decisional del coordinador. Ni el plan de recuperación de servicio ni el plan de defensa de contingencias extremas son un instrumento público. Son obligatorios porque son con instrucciones de coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional, pero no se materializan ni en una resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía, ni menos todavía en un decreto o en un reglamento del Ministerio de Energía. Menos todavía el recién creado Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa tienen una participación, o digamos, o el jefe de Defensa Nacional, o digamos, ninguna autoridad de ese tipo tienen una voz en la determinación de ni lo uno ni de lo otro. Y ese nivel de autonomía decisional, en particular de los planes de recuperación de servicio y del plan de contingencia extrema, es un caso un poco atípico, yo diría, a nivel de experiencia comparada. En otros países, este tipo de instrumentos tienen un mayor nivel de publicación y tienen también un mayor nivel de participación de autoridades con la mirada que plantea el diputado. Precisamente, si esa puede ser una de las enseñanzas de esta coyuntura, por cierto, la tomaremos. Respecto de la duración de la recuperación, esto de nuevo es algo que va a determinarse con mayor claridad y zona a zona por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque tiene que determinar las compensaciones. Y las compensaciones son desde que se produce el apagón hasta que se recupera completamente el servicio. ¿Sí? Ahora, la última zona en recuperarse producto del apagón, también es importante decirlo, es la zona urbana de la región de Atacama, pero producto de algo que fue ligeramente distinto y que quizá la comisión investigadora tendrá que dedicar un tiempo diferente, porque no es un fenómeno técnico eléctrico, sino que la línea de transmisión que alimenta esa zona de Copiapó fue objeto de robo durante la desenergización. Entonces, en esa parte no solamente hubo que reponer el servicio, sino que también hubo que físicamente reponer la línea. ¿Cuántos kilómetros de la línea? No recuerdo ahora, pero fueron cerca de 8, creo que fueron cerca de 4 kilómetros. El mismo día. Sí. ¿Y líneas de alta, media o baja tensión? No, de alta tensión, pero sin energía. O sea, estaban desenergizadas producto del apagón y fueron objeto de robo. Entonces, ese evento es distinto a la hora de explicar de alguna manera las últimas 4 horas de reposición del servicio en el caso de la zona de Copiapó. ¿Le parece a la comisión que pasemos a escuchar a la Comisión Nacional de Energía? ¿Sí? ¿Parece? Muy bien, entonces corresponde recibir por parte de la Comisión Nacional de Energía a don Mauricio Funes Huerta y también al jefe del Departamento Eléctrico, a don Danilo Zurita Oyarzún. Muy buenas noches. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias.
Por su intermedio, me permito también extender los saludos a las diputadas y diputados presentes de la Comisión Investigadora. Señor Presidente, la presentación que se está exhibiendo. Sí. Bueno, naturalmente se enmarca y tiene un énfasis relacionado con las funciones y la naturaleza de las atribuciones que tiene particularmente la Comisión Nacional de Energía y que se relacionan con el evento que ocurrió el 25 de febrero pasado. En su oportunidad, la Comisión Nacional de Energía tuvo a bien también informar a esta corporación con ocasión de la Comisión Especial Investigadora 59, que se constituyó a propósito de los cortes de suministro que se produjeron en agosto del año pasado, señor presidente. Entonces, en lo pertinente, esta presentación en particular tiene el énfasis relacionado con el último evento al que se refirió el señor ministro también, ocurrido en febrero recién pasado. La presentación hará una breve referencia respecto de lo que es el mandato legal y las consideraciones técnicas que permiten dar contexto respecto a lo que son las atribuciones y el rol que tiene la Comisión Nacional de Energía. Luego me referiré en particular al contenido de las normas técnicas de seguridad y calidad de servicio y las de servicios complementarios, que son especialmente relevantes, señor presidente, para efectos de circunscribir el alcance particular del desarrollo normativo que ha realizado la Comisión y que tienen una relación directa respecto de los eventos, los actores involucrados y las eventuales responsabilidades respecto de lo que fue el apagón. Y finalmente concluiré la presentación con una referencia respecto de las modificaciones normativas vigentes y que también pueden ser relevantes mencionar a esta comisión investigadora para efectos de situar un poco el trabajo actual que está desarrollando la Comisión Nacional de Energía dentro del ámbito de sus funciones normativas. Sobre este contexto normativo, señor presidente, esta lámina grafica particularmente lo que son los tres principales actores que podemos identificar a propósito del evento del 25 de febrero. Se omite acá en esta lámina el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que ha sido bien expresado por parte de la presentación del ministro, que ciertamente tiene un rol relevante a propósito de la fiscalización que ejerce respecto de los distintos actores, particularmente el Coordinador Eléctrico Nacional y las empresas coordinadas. Lo primero que hay que tener presente respecto del diseño normativo que radica en la Comisión la facultad para dictar las normas técnicas que regulan los aspectos técnicos de seguridad, de coordinación, también de calidad, de información y económicos del funcionamiento del sector. Esta atribución la radica la ley particularmente en la Comisión Nacional de Energía para desarrollar aquellos aspectos técnicos que son relevantes para el funcionamiento del sector eléctrico. La misma ley también es explícita a propósito de definir el rol que tiene el Coordinador Eléctrico Nacional, quien ciertamente se encuentra sujeto al cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Comisión. Y en particular el rol que es relevante mencionar a propósito del Coordinador Eléctrico Nacional tiene que ver con lo que ahí se expresa respecto de llevar a cabo la coordinación de los distintos actores del sistema, las distintas empresas que son coordinadas, teniendo presente tres principios que son relevantes y que son mencionados expresamente en la ley. El principio relacionado con la seguridad del sistema, el principio relacionado con la operación más económica de este, y finalmente la garantía en orden al acceso abierto a todas las instalaciones de transmisión. Ciertamente, dentro de estos principios mencionados, el de preservar la seguridad del sistema y la fiabilidad en cuanto al otorgamiento del suministro eléctrico es particularmente relevante a propósito de los hechos que conoce esta comisión investigadora. Y finalmente, el tercer actor relevante, en un mercado esencialmente provisto por empresas privadas, tiene que ver con la calidad de coordinados de los distintos actores del sector. Esto se refiere tanto a empresas de generación, pero también a empresas de transmisión, que son relevantes a propósito de la obligación que les asiste en orden a dar cumplimiento riguroso de la normativa técnica que
que ha dictado la Comisión y que puede ser objeto de fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y quizás entrando a la materia más técnica, señor presidente, lo que tiene que ver con las dos normas técnicas que reseñaba en el inicio de esta presentación, que son relevantes para efectos de dar un contexto normativo al evento ocurrido el 25 de febrero. Tiene que ver primero con la norma técnica de seguridad y calidad de servicio y en segundo lugar con la norma técnica de servicios complementarios. Respecto a la primera de dichas normas, lo primero que es relevante destacar, señor presidente, es que esta es bastante precisa en cuanto al desarrollo normativo que se contiene en ella respecto de la definición de ciertos estados operativos que puede presentar el sistema eléctrico durante los distintos tiempos de operación. Es así como la norma técnica de seguridad y calidad de servicio se refiere al estado normal, que es aquel estado natural en que se encuentra el sistema, en que no hay problemas de suministro en ninguna parte de la red. Un segundo estado que se denomina de alerta, en la que se presentan ciertos puntos que exceden o se encuentran fuera del rango del estado normal. Y finalmente el estado de emergencia, que ya denota propiamente problemas respecto de la energía que se debe suministrar a distintos puntos del sistema eléctrico nacional. Junto con esto, y para graficar particularmente el nivel de desarrollo normativo, esta lámina, señor presidente, precisa el nivel de detalle que se contiene en la norma técnica, a propósito de particularmente los rangos de tensión y frecuencia que debe mantener el sistema eléctrico a efectos de enfrentar una operación segura del sistema. Como se puede observar, para cada uno de los estados que me referí reciente, la norma técnica establece rangos bien precisos y determina las condiciones en que deben operar los distintos actores del sistema para efectos de proveer un sistema y un suministro seguro y confiable. Y así como se establecen esos rangos, la norma técnica, también se detalla los distintos niveles de contingencia que puede presentar el sistema. Es así como se menciona en la norma técnica la contingencia simple, la contingencia crítica y la contingencia extrema, que es particularmente la que nos vimos enfrentados en el evento del mes de febrero. Para cada uno de estos niveles de contingencia, es relevante también determinar que las responsabilidades y los niveles de actuación que deben realizar tanto el coordinador como los coordinados también se releva a propósito también de la criticidad que tiene la contingencia que enfrenta el sistema y por lo tanto es relevante que esos elementos sean tenidos a la vista dando cumplimiento a lo que señala la normativa técnica al respecto. Y finalmente, respecto de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, también es importante mencionar la regulación que se realiza respecto del estudio para análisis de falla, que es de responsabilidad del coordinador y que precisamente tiene por objeto analizar las contingencias que enfrentó el sistema y que se tradujeron en una interrupción del suministro en las instalaciones de los coordinados. Ese estudio de análisis de falla, el que se regula en la norma, tiene un plazo que es de 15 días y que fue presentado en su oportunidad por el coordinador para efectos de que este sea analizado por las autoridades, particularmente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en orden a determinar las eventuales responsabilidades que pueden haber respecto de los distintos actores. En lo que respecta a la norma técnica de servicios complementarios, bueno, como dijo el señor ministro, señor presidente, es relevante esta norma porque particularmente regula aquellas obligaciones que le asisten a los coordinados que proveen estos servicios complementarios, que como se mencionó son servicios que son remunerados y que forma parte también de los mercados de energía y potencia. El mercado de servicios complementarios es un mercado complementario a aquellos de energía y potencia y que es relevante en orden a también la contraprestación que están sujetos estas empresas que están obligadas a prestarlo. Y dentro de los elementos que son relevantes considerar, tiene que ver que precisamente estos servicios complementarios buscan
atender las necesidades de seguridad que requiere el sistema para efectos de, entre otras cosas, hacer frente a contingencias como las vividas el pasado mes de febrero. En cuanto al nivel de detalle de estos servicios complementarios, ahí en la lámina se grafican lo que son aquellos relacionados con el control de contingencia, que son servicios que podríamos denominar que son ex ante, que son prestados por los coordinados con el fin de evitar precisamente la realización o que se genere un evento de contingencia en el sistema, de aquellos que tienen que ver con el plan de recuperación de servicios, que es precisamente, como su nombre lo indica, los que están llamados a hacer frente al apagón, al evento o a la contingencia de manera de restituir el suministro en los más breves plazos posibles, todo ello también de acuerdo a lo que indica la normativa. Unanimidad de la comisión para que pueda concluir su presentación, dado que son las 21 horas que ahora el cierre. Sí. Muy bien. De nada, señor presidente. Muchas gracias. Perdón, señor presidente, ¿te concluyo o...? Siga con su presentación. Perfecto, yo creo que lo más relevante, señor presidente, quizás para concluir, porque lo que ya ha avanzado se expuso en lo que tiene que ver con el contenido principal de las normas técnicas. Quisiera concluir señalando por su intermedio, señor presidente, que particularmente la comisión está preocupada respecto de lo que fue el evento del 25 de febrero y a propósito de las lecciones o las conclusiones que se puedan obtener a partir de las instancias que están actualmente en curso. Ciertamente la revisión de los desarrollos normativos que están a nuestro cargo será realizada, pero quiero importante enfatizar que no nos encontramos frente a una situación de falta de normativa, sino más bien de incumplimiento de la normativa. Lo que hemos querido graficar particularmente en esta presentación ante esta comisión investigadora es que la normativa técnica es precisa y detallada respecto al cumplimiento de las obligaciones que le asisten a los distintos coordinados y también al coordinador. Y que eso no obsta en definitiva que todo el desarrollo normativo está permanentemente sujeto a constante revisión y perfeccionamiento. Y a eso se compromete esta comisión, como ha sido siempre también parte de su trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Hay palabras solicitadas al diputado Benjamín Moreno. Gracias, presidente. Sí, hace algún tiempo, cuando llevan pocos días de falla, había salido una carta de Transelec. ¿Cuánto fue el tiempo, que yo creo que es algo atingente a esta comisión, cuánto fue el tiempo que estuvo Transelec, los sistemas de Transelec sin operarse después del apagón? Si ustedes tienen algún periodo específico o es solamente lo que ellos señalaron en su carta. ¿Hay algo que pueda acreditar eso? Eso es lo primero. Lo segundo, si es que nos pudiera ayudar con los planes de trabajo o algunos de los planes de trabajo del cumplimiento de normas de técnicas de transmisión. Y lo tercero es cómo funcionaron las desconexiones de carga y generación, porque yo me imagino que esos deben ser sistemas automáticos que una vez que sienten diferenciales se van desconectando o deben tener algún grado de coordinación automática, porque por consecuencia si no funciona uno se puede generar la reacción en cadena que te deja la embarrada, por decirlo menos. Eso, presidente. Gracias. Yo en la misma lógica, pero en un ejemplo concreto. Si la desconexión hubiera sido a las 9 de la mañana, ¿habría ocasionado la caída de todo el sistema? Eso por mi parte. Y además, ¿a quiénes se les paga por estos planes complementarios que llamó? Que son los servicios complementarios, claro. ¿Quién brinda ese servicio? Porque ¿quién es el que ganó plata con esta crisis? En otras preguntas también. Eso por mi parte, no sé si es que alguien más quiere. El diputado Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, presidente. Mire, bueno, esta comisión es para ver principalmente el corte general, pero también puntual. Yo represento a la región de la Araucanía, tal como lo había señalado, y puntualmente dentro de la exposición señala calidad de servicio, que es lo que también, cierto, ve la Comisión Nacional de Energía.
y específicamente en la comuna de Victoria. Yo tengo algunos casos, y de hecho después voy a dejar la boleta respectiva, señor presidente, por su intermedio, en donde Codiner está cobrando un sector rural una cantidad que bastante elevada, en consecuencia que estuvieron alrededor de 10, 12 días sin la energía eléctrica. Entonces, yo quiero ver esta situación, evidentemente, para ver quién fiscaliza y cómo objetivamente se defiende a la persona que debiera prestarse un buen servicio. Eso no, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Entonces le ofrecemos la palabra a la Comisión Nacional de Energía para que pueda atender. Don Mauricio. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, y me permito también dar la palabra también al señor Zurita, quien podrá complementar algunas de las respuestas que se han formulado por los señores diputados. En primer lugar, respecto de los tiempos de reposición por parte de Transelec, señor presidente, bueno, particularmente lo que es parte de lo que ha sido objeto de investigación y está siendo revisado por la superintendencia, y por lo tanto no me atrevería a, no sé, si manejamos esa información con precisión respecto del tiempo en que se encontró indisponible, más allá de la información entregada por la misma empresa transmisora. Lo que sí es relevante señalar es que el sistema SCADA, que es particularmente uno de los sistemas que estuvo indisponible por parte de Transelec, es especialmente relevante para efectos del proceso de recuperación del servicio, y por lo tanto ciertamente es relevante que se determine no solo sí. O sea, sí, es que acá ninguno es muy especialista en el área, entonces para que lo aterricemos, o sea, sin el sistema SCADA de una transmisora o de las transmisoras, por ejemplo, si el sistema SCADA pasa 15 horas caído, en esas 15 horas no se puede recuperar el servicio, o te alarga 10 horas la recuperación del servicio. Esa es mi pregunta al final, porque ¿es absolutamente limitante? ¿O tú lo puedes reemplazar mandando gente en camioneta a los distintos puntos y a todos los lugares? Esa es mi pregunta, porque era algo que se había dicho que con la caída del SCADA Transelec habían demorado un par de horas más en partir toda la recuperación. Sí. Ahí le vamos a ofrecer entonces la palabra a usted. ¿Define al jefe de servicios eléctricos del Departamento Eléctrico? El Departamento Eléctrico. Buenas noches, señor presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas de la mesa. Efectivamente, este tipo de contingencias existen de que los sistemas eléctricos son per se sistemas eléctricos, por lo tanto en algún momento, décadas atrás, no habían este tipo de sistemas y este tipo de automatización. Entonces, uno podría decir, ¿es posible hacerlo de una manera más artesanal? Por supuesto que sí. Pero con el nivel de automatización y tecnología de la cual hoy día descansan nuestros sistemas eléctricos, es fundamental contar con todos sus elementos, ¿ya? El establecer o el definir en este momento si el SCADA de Transelec hubiese ayudado a una recuperación más pronta de la cual ocurrió, es parte de la investigación que tiene que realizar la superintendencia, pero imprescindible, se puede igual. ¿Sin SCADA puedes volver? Sí, pero llegamos a un nivel de, no, quizás la palabra no es la adecuada, pero de artesanía o de otras formas y metodologías que tendríamos que ir a buscar ya en, no sé, en la experiencia de los operadores del sistema. Presidente, Sí, en buen chileno, si se te cae el sistema 2 horas, en 2 horas no alcanzáis a mandar gente a todos lados. En la artesanía, imposible. Por lo tanto, si te cae el sistema 2 horas, quedas 2 horas a ciegas sin poder hacer nada. Esa es mi pregunta. Perfecto. No, puede continuar. No, yo, si me permite, señor presidente, solo quisiera que... Lo que pasa es que mi rol como ministro también me preocupa. Los cargos y las sanciones siempre son objeto de litigación por parte de las empresas sancionadas que dicen que de alguna manera hay un prejuzgamiento por parte de la autoridad. Entonces, en este caso, estamos en la recolección de antecedentes. No quisiera yo que una información emitida de manera general por el regulador
después perjudique finalmente la capacidad que tiene el otro regulador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de hacer valer las responsabilidades correspondientes. Entonces, simplemente eso. Perfecto. Bueno, ya para entonces concluir la presentación, le ofrecemos la palabra. Para hacernos cargo también de las otras consultas formuladas por su intermedio, había una en particular que usted formuló particularmente, señor presidente, respecto de si la desconexión hubiera sucedido a las 9 de la mañana, si esto pudo haber sido determinante respecto del tiempo de recuperación, o el horario fue indiferente. O la caída completa. O la caída completa. Ahí también, entonces, el señor Zurita puede también ser más preciso respecto de la respuesta. Sí. La normativa técnica vigente no establece alguna diferenciación sobre a la hora de la cual ocurre las tecnologías o el estado del sistema bajo el cual está funcionando en alguna de las configuraciones, de las distintas configuraciones que se pueden dar no solamente en un día en particular, en un mes en particular, sino en una hora particular. Dada las distintas fuentes que tenemos, nuestra matriz cambia en cuanto a su configuración durante el día y también la misma configuración del sistema. En ese sentido, las determinaciones o lo que define la norma técnica se tiene que cumplir a todo evento. Por lo tanto, el establecer si es que hubiese sido un escenario más favorable, una falla en otro momento, la verdad es que los resultados bajo los cuales debería haber operado el sistema, o el desempeño del sistema, debería haber sido siempre el mismo. No hay alguna diferenciación en cuanto a la composición del parque generador y su respectivo parque de transmisión para poder abastecer a la población. Sobre el punto, para confirmar o descartar, entonces, ¿no sería adecuado pensar que en un horario de menor radiación, en donde se está alimentando con fuente fotovoltaica menos del 20%, la caída de esa misma línea no hubiese significado una consecuencia distinta de la que ya conocemos? Es que para efectuar o establecer ese escenario, y si es que, me permito la conjetura, si es que hubiese sido más fácil o más complejo la recuperación del servicio... La caída total, sí, señor. Es un análisis de estudios, análisis eléctricos bien complejo y bastante de lato desarrollo para poder definir. Pero yo creo que el punto va más allá de la configuración del sistema, sino de que bajo cualquier circunstancia, este debe volver y recuperar el servicio en las condiciones definidas en la normativa vigente. Y, disculpe, si hay una caída que es inferior al 20% de lo que se está inyectando, ¿se cae todo el sistema? Hay diferentes que los presentó el secretario ejecutivo subrogante durante la presentación, diferentes estados de operación del sistema. Sí. Y es ver en cuál, con cada las contingencias que se producen, en qué categoría hacen transitar al mismo. Entre el estado normal, que es un estado, como bien lo comentamos, existen todas las reservas necesarias para la operación en condiciones, vuelvo a insistir, normales, por eso el nombre del estado. El estado de alerta es cuando ocurre una falla, pero aquellos colchones o seguridades que tenemos para enfrentar las contingencias los ocupamos, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a las reservas que tiene el sistema, también establecidos por norma técnica, para soportar eso, es en qué momento o en qué posición vamos a quedar post-contingencia. Entonces, el establecer si es que la falla de la línea, dependiendo del impacto tanto en la generación como también en los vaivenes del mismo consumo, que también es bien, tiene una respuesta a este tipo de contingencia, oscilaciones producidas por contingencia, sigue siendo complejo determinar de si es que hubiese tenido una menor transmisión aquella, hubiese el sistema podido responder de otra manera. Siempre tiene que responder de acuerdo a al estado bajo el cual se encuentra el sistema post-contingencia. Muchas gracias. Bueno, todo el éxito en la defensa, que me imagino que están guardando información para la etapa
las apelaciones que vengan después. Yo quiero agradecer a los parlamentarios y han llegado algunas propuestas. Si me permite hacerme cargo de la Sí, consulta del diputado Beltrán. Respecto a lo que expresa de la cooperativa Codiner, en el fondo que es la encargada de la distribución en la comuna, hay dos elementos que quizás es relevante mencionar al diputado por su intermedio, señor presidente. El primero es que ese tipo de interrupción o de problemas en el suministro que se asocian a la distribuidora tiene una doble regulación que vale la pena mencionar. Uno, lo que puede ser el incumplimiento normativo asociado a los tiempos máximos de interrupción del servicio, que se regula también en la norma técnica de distribución, que es distinta a la que expusimos en esta presentación, cuyo incumplimiento, si excede esos tiempos máximos de interrupción del servicio, puede ser objeto de sanción. Y lo segundo es que también el segmento de distribución también se encuentra sujeto al pago de compensaciones a los clientes por esas interrupciones en el suministro, y por lo tanto también es un tema relevante que en ambos casos se puede discutir ante la superintendencia para efectos de determinar, en el primer caso, las eventuales sanciones por el incumplimiento normativo, y en el segundo, el pago de las compensaciones que sean procedentes por esos tiempos de interrupción que haya tenido la distribuidora. Muchas gracias, vamos a conversar ahí. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, agradeciendo y haciendo un llamado a las propuestas para poder agendar las siguientes sesiones con las invitaciones a las audiencias de los distritos y además las siguientes autoridades por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.